159,2%. Dicho así, es solo un número, ¿verdad? Pero imaginemos por un momento lo que significa. Que los precios no es que se dupliquen, no, es que se disparan sin control en un solo año. Pues esa fue la realidad para la gente en México en 1987, el punto álgido de una de las peores crisis de su historia. Esto no es una estadística, esto es el reflejo del caos. Hoy vamos a contar la historia de cómo México se asomó a ese abismo económico en los 80. Y sobre todo cómo un pacto totalmente sin precedentes, intentó cambiarlo todo. Vamos a ver de cerca ese audaz experimento que se diseñó para intentar domar a la bestia de la hiperinflación. Así que empecemos por el principio, claro. Una economía al límite. Porque para entender la solución, o el intento de solución, primero hay que entender la magnitud del problema. Hay que ver bien la profundidad de ese abismo. Y es que los 80 fueron para México lo que se llama una tormenta perfecta. No hablamos de un solo problema, Hablamos de tres monstruos atacando a la vez. Por un lado, una inflación que se comía los salarios día a día. Por otro, una deuda externa, gigantesca, que parecía imposible de pagar. Y para rematar, una parálisis económica que frenaba cualquier esperanza. Y a ver, uno de los focos del problema era el propio gobierno. Para 1982, la cosa era insostenible. Se gastaba muchísimo más de lo que se ingresaba. Este agujero fiscal, para que nos hagamos una idea, equivalía a un 16% de toda la riqueza del país en un año. Una auténtica barbaridad. La señal de alarma sonaba, atronadora. Y por si eso fuera poco, súmale esto. El país debía al extranjero más del 70% de lo que valía su propia economía. Esa deuda fue la chispa que lo incendió todo en 1982 y que dejó a México completamente a merced de los mercados internacionales. Una fragilidad extrema. Entonces, ante semejante desastre, ¿qué se hizo? Pues lo que se solía hacer, recurrir a la medicina ortodoxa. Ante una enfermedad económica tan grave, la primera receta que se aplicó fue, básicamente, la que dictaba el manual de la época. La primera respuesta, como digo, fue tirar del libro de texto. Se aplicaron las llamadas políticas ortodoxas, que se basan en una idea muy concreta. La inflación es simplemente el resultado de que el gobierno gasta sin control e imprime demasiado dinero. Así que el plan, en teoría, era sencillo, apretarse el cinturón con una disciplina fiscal de hierro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en ese momento había dos grandes escuelas de pensamiento enfrentadas. Por un lado, el modelo ortodoxo. La inflación es un problema de dinero, así que hay que recortar gasto y controlar la moneda. Y por otro, una idea más radical, la heterodoxa, que decía, ojo, que el problema es más profundo, es estructural, y solo se arregla con acuerdos directos sobre precios y salarios. Y vale, ¿cómo se tradujo esto en el día a día de la gente? Pues entre 1983 y 1985, el gasto del gobierno se recortó drásticamente, un 17,3%. El precio de la gasolina o la luz, para arriba, y el valor del peso, para abajo, de forma controlada. Vamos, una auténtica terapia de choque. El resultado, pues fue agridulce, por decirlo suave. Por un lado, sí, estas políticas consiguieron reducir el déficit, que era un paso en la buena dirección. Pero no atajaron el problema principal. La inflación, el gran monstruo, seguía ahí, campando a sus anchas. La pregunta del millón es, ¿por qué no funcionaba? Y la respuesta está en un concepto clave, la inflación inercial. Es como cuando empujas un coche en punto muerto. Aunque dejes de empujar, el coche sigue moviéndose un rato por la inercia, ¿verdad? Pues aquí, igual. La gente ya esperaba que los precios subieran, así que ellos mismos subían los precios o pedían más salario, lo que a su vez hacía que los precios subieran más. Un círculo vicioso imposible de romper con la medicina tradicional. Claro, el fracaso de este primer intento obligó a México a buscar una salida. Bueno, una salida mucho más radical. Y así llegamos al gran punto de inflexión de esta historia. Un experimento sin precedentes, el llamado pacto social. Como el manual de siempre no estaba funcionando, se intentó algo que no estaba en los libros, un acuerdo social negociado. El famoso Pacto de Solidaridad Económica fue un giro de guión total, un intento de romper esa inercia de la inflación no a la fuerza, sino a través del consenso. Este pacto tenía, tres patas fundamentales. La primera, controlar precios y salarios, una especie de congelación temporal pactada entre todos. La segunda, anclar el tipo de cambio, o sea, fijar el valor de la moneda para que la gente dejara de esperar que se devaluara. Y la tercera, seguir con la reforma fiscal para que el plan fuera creíble. La clave de todo, el secreto para que funcionara, es que se sostenía sobre tres pilares que tenían que colaborar sí o sí. El gobierno se comprometía a la disciplina fiscal, los empresarios a controlar los precios y los sindicatos a moderar las subidas de sueldo.
Era o remamos todos juntos en la misma dirección o nos hundimos, no había más. Pero la gran pregunta es, ¿funcionó? Pues sí, el pacto tuvo resultados. Pero el legado fue doloroso, porque domar a esa bestia de la inflación tuvo un precio, y fue un precio social altísimo. Si miramos los resultados, vemos que hay una de cal y una de arena. En el lado bueno, la inflación se redujo de forma brutal y las exportaciones industriales empezaron a crecer. Pero la cara B es que hubo una caída tremenda de los salarios reales y, claro, el consumo interno se contrajo muchísimo. El coste social de conseguir esa estabilidad fue, de verdad, brutal. Porque detrás de estos gráficos y porcentajes hay una realidad durísima. Entre 1982 y 1987 el poder de compra de un trabajador medio se desplomó casi a la mitad. ¿Se estabilizaron las grandes cifras? Sí, pero a costa de empobrecer a millones de familias. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? Pues varias lecciones. La primera, que para estabilizar una economía no basta con apretarse el cinturón, hacen falta reformas de verdad, profundas. La segunda, que a veces la única forma de romper un círculo vicioso es que todo el mundo se siente a hablar y llegue a un acuerdo. Y quizá la lección más importante, que la economía tiene un rostro humano, que el gran reto es siempre encontrar el equilibrio entre la estabilidad de los números y el bienestar de las personas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. ¿Se puede alcanzar una verdadera estabilidad económica sin que nadie tenga que hacer un sacrificio social? La experiencia de México en los 80 parece decirnos que ese camino, el de la estabilidad, está lleno de decisiones muy difíciles y de costes que, de una forma u otra, acaban siendo compartidos.